Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. En los videos anteriores les mostré cómo hacer los formularios para un registro de base de datos. Les mostré cómo hacer el formulario para modificar un dato ya de la base de datos. También les mostré cómo hacer el formulario para eliminar un registro. Y por último les mostré cómo hacer un formulario para hacer una consulta. En el último video les mencioné qué hacer, o la idea era quitar estos botones y dejar uno solo y controlar todo desde los formularios. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente: paso al editor de Visual Basic. Como ven, aquí están todos los formularios que les expliqué en videos anteriores. Por favor, revisen esos videos. Entonces voy a hacer un menú, un formulario que tenga un menú. Entonces para eso me vengo a insertar, user for. Aquí tengo un menú, tengo un formulario. Por defecto él me lo coloca el nombre de user for. Le voy a colocar el nombre de menú. Aquí en el título también se lo voy a cambiar. Le voy a colocar menú. Aquí ya cambié el título. Voy a ampliar un poquito el formulario. Vamos a dejarlo por ahí más o menos aquí. Dejarlo por ahí aquí. Listo. Entonces aquí ya tengo más o menos el formulario. Voy a ponerle un fondo. Me vengo aquí donde dice Picture. Abro el cuadro de diálogo. Aquí ya tengo unos fondos. Voy a escoger este. Le digo abrir y queda insertado la imagen. Para que la imagen se ajuste al tamaño del formulario, recuerden que me vengo a esta parte y le digo stretch y se ajusta la imagen al formulario. Después de que tenga esta parte ya, la imagen como fondo, me vengo al cuadro de herramientas y con una etiqueta la señalo y voy a escribir aquí menú como título. A esta etiqueta le voy a decir que es transparente. Le voy a decir también que mi tipo de letra va a ser Calibri, que va a ser negrita, y le voy a poner un tamaño de 24. Aceptando. Aquí ya quedó la palabra, el título, menú, y ya lo acomodo y lo pongo acá más o menos en la mitad. Entonces ahí lo dejo. Con el triangulito donde dice ejecutar, miro cómo va quedando el formulario. Entonces ya tengo esta etiqueta que dice menú. Ahora voy a insertar una serie de botones. Eso lo hago aquí con esta instrucción, con el cuadro de herramientas que dice aquí botón de comando. Entonces inserto un botón. Aquí le cambio el nombre. Lo voy a colocar registro de datos. Le voy a decir que esto tenga una altura de 30, y que tenga un largo de más o menos 160. De pronto vamos a colocarle 160. Listo. También le voy a decir que esta letra va a ser Calibri, que va a ser normal y va a ser de 14 el tamaño. Y también le voy a poner un color. Me vengo aquí donde dice backcolor, y le voy a escoger, vamos a ver qué color le coloco. Voy a colocar ese color resalte. Voy a colocarle este color resalte. Y aquí ya tengo un primer botón que dice registro de datos. Miren cómo va quedando.
Ya tengo configurado este botón, simplemente lo selecciono, digo edición, copiar, edición, pegar y duplico el botón. Y este segundo botón, se va a llamar modificar datos. Lo selecciono, edición, copiar, edición, pegar, duplico nuevamente el botón y a este botón le voy a llamar eliminar datos. Listo. Entonces ya tengo 3 botones. Nuevamente selecciono, edición, copiar, edición, pegar y este botón le voy a llamar consultar datos. Entonces, como ven, ya tengo aquí cada uno de los botones para cada uno de los formularios. A este primer botón por defecto le pone command button 1, 2 o 3, etc. Yo le voy a colocar a este, le voy a colocar R datos. A este botón le voy a llamar M datos de modificar. A este le voy a llamar E datos y a este lo voy a llamar C datos. Y ya le puse el nombre a cada uno de los botones. Y por último voy a hacer un botón pequeño acá que se va a llamar salir. Este botón me va a cerrar el formulario. Entonces, coloquemos también el mismo color de resalte y aquí dice salir, coloquémoslo en negrita, digamos que sea un 10, aceptar, y aquí ya tengo el botón salir. Entonces, como ven, ya tengo organizado el menú para administrar y manejar todos los formularios. Esto es diseño, esto ya es criterio de cada uno de ustedes de cómo quieren que quede el menú, cómo quieren que queden sus datos, sus botones, sus tipos de letras, etcétera. Eso es criterio de cada uno de ustedes. Entonces, aquí ya tengo el menú, miren cómo va quedando, así va quedando. Bueno, entonces ahora viene la configuración de cada uno de estos botones. Entonces, inicialmente voy a configurar este botón salir. Bueno, borremos este momentico. A este botón lo voy a llamar salir. Listo. Y lo voy a configurar. ¿Qué es lo que va a hacer ese botón? Cuando se ejecute, cuando se presione, simplemente me va a cerrar el formulario. Y eso lo hacemos con la instrucción unload menú porque así se llama el formulario. Entonces ya queda configurado este botón. Miremos a ver, salgo acá al menú, le digo salir y lo cerró. Entonces está funcionando bien el menú, el botón salir. Vamos a configurar este botón que dice registro de datos. Le doy doble clic y me lleva aquí a esta parte de datos. ¿Qué es lo que va a hacer ese botón cuando se presione? Por un lado, me va a cerrar el formulario. Lo va a cerrar. Pero simultáneamente, después de cerrarlo, le voy a decir que me muestre el formulario que se llama datos. Yo le digo datos.show. Entonces, ese botón al presionarse, por un lado me va a cerrar el formulario menú y me va a abrir el formulario que se llama datos.show. Miremos cómo funciona. Vengo acá, lo ejecuto, aquí está el menú, presiono este botón, cierro el formulario y me llama el formulario registro de datos.
Y cuando se cierre el menú, perdón, cuando se cierre el formulario datos, acá en salir, además de que me cierre el formulario datos, le voy a decir que vuelva a mostrar el formulario menú. Entonces le digo menú punto show. Eso quiere decir que cuando se presione ese botón va a mostrar, me cierra el formulario datos y me abre el formulario menú. Miremos acá, menú, lo ejecuto. Entonces cuando presiono el botón registro de datos, cierra este menú y me abre el formulario de datos. Y cuando le digo salir, me cierra el formulario de datos y me lleva otra vez al menú. Eso es lo que hace este botón. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de estos botones. Entonces, el botón mDatos me va a cerrar el formulario menú y me va a mostrar el formulario que se llama modificar. Te digo modificar punto show. Y en el formulario modificar, cuando yo le diga salir, me cierra el formulario modificar y me va a mostrar el formulario que se llama menú y me lo muestra con menú.show. Volvemos aquí al menú y voy a configurar eliminar datos. Entonces, datos, ¿qué va a hacer? Me va a cerrar el menú y me va a abrir el formulario que se llama eliminar. Entonces, eliminar.show. Y en el formulario eliminar, cuando yo le diga salir, va a cerrar el formulario eliminar y va a abrir el formulario que se llama menú. Y por último, en consultar datos, este botón va a cerrar el formulario, va a cerrar el menú y va a abrir el formulario que se llama consultar. Entonces, consultar.show. Y en el formulario consultar, cuando le diga salir, me cierra el formulario consultar y llama el formulario menú. Menú.show. Y de esta forma quedan configurados todos los botones. Entonces, como ven, cada vez que presiono en estos botones, cierra el botón, cierra el formulario menú y abre el respectivo formulario que está indicado en el botón. Entonces, miremoslo acá, que ya quedó organizado. Me vengo acá, menú, registro de datos, abre el registro de datos, salir, me lleva otra vez al menú. Modificar datos, abre el formulario modificar datos, salir, me lleva nuevamente al menú. Eliminar datos, muestra el formulario eliminar y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, con este formulario controlo los otros formularios. Ahora, me paso aquí a la hoja de cálculo y simplemente elimino todos estos botones. Los selecciono con control y los borro. Y voy a insertar un botón. Voy a insertar un botón que se llama menú. Aquí esta imagen puede ser cualquiera, la que ustedes quieran. Yo esta la escogí al azar. Puede ser cualquiera. Entonces me paso acá al programador. Acá donde dice módulo 1. Estos eran las macros que usaba cuando tenía los botones. Ya no los necesito, voy a dejar solamente uno. Este que dice mostrar y en vez de llamar a datos va a llamar al formulario menú. Entonces aquí ya tengo la macro que me muestra el formulario menú. Me paso acá a la hoja de cálculo y a esta imagen lo digo botón derecho, asignar macro y le asocio la macro que se llama mostrar. Digo aceptar y ya quedó configurado el botón
para el menú. Entonces cuando presiono este botón me llama el formulario menú y ya desde aquí empiezo a administrar cada uno de los formularios, como pueden ver. Entonces de esta forma queda administrado todo desde acá con un solo botón, y con este menú llamo y uso cada uno de los botones. Por ejemplo, consultar datos. Miremos este ejemplo, buscar, y como ven me trae los datos de esta identificación. Le digo salir, le digo modificar datos, miremos, busquemos este registro, cambiemos este teléfono, modificar, me salgo, y como ven aquí ya quedó modificado ese registro. Entonces desde este botón ya empiezo a administrar todo eso, queda un solo botón, ya no quedo con todos esos botones que tenía ahora a rato. Bueno, entonces esto es lo que les quería mostrar en esta parte, en este menú. Vamos a hacer algo, una alternativa a lo que estoy haciendo, una alternativa a la administración de este menú. Como ven, cuando yo presiono este botón, el menú y cada uno de los formularios se abre acá directamente en la hoja de cálculo donde están los datos. Pero supongamos que yo no quiero eso, yo quiero que esto quede en una hoja aparte. Entonces inserto una hoja, a esto le voy a llamar menú, a esta hoja de cálculo, y simplemente con control selecciono el botón, control X, lo corto, le paso a la hoja de cálculo, menú, y acá pego el botón. Mire que sigue funcionando. Sigue funcionando y me sigue llamando a los formularios. Pero aquí hay que tener cuidado en algo y se lo voy a explicar. Y es lo siguiente. Hace un tiempo yo les expliqué algo sobre la jerarquía de los objetos. La programación de Visual Basic es una programación orientada a objetos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo trabajo sobre un rango y cuando yo tengo varias hojas de cálculo, en este caso tengo dos, tengo que decir el rango a qué hoja de cálculo pertenece. Anteriormente yo solamente trabajaba con una sola hoja de cálculo, no tenía necesidad de citar en qué hoja de cálculo estaba trabajando. Como aquí ya tengo dos, tengo que decirle en la macro, tengo que indicar en qué hoja de cálculo está el rango que yo estoy usando. Entonces, por ejemplo, me paso acá y en el menú, en el formulario modificar, donde dice modificar, le tengo que decir que este rango pertenece a la hoja de cálculo que se llama base de datos. Entonces, simplemente acá en buscar yo ya lo tengo indicado, copio esta parte, sheet, base de datos, y la pego aquí. Le estoy diciendo que este rango A, que es para identificar la última fila, pertenece a esta hoja de cálculo. Aquí yo ya lo indiqué, no tengo necesidad de escribir nada, pero aquí le tengo que decir que estos rangos pertenecen a esta hoja de cálculo. Entonces lo copio acá, lo copio acá, lo copio acá y lo copio acá y queda listo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque mi menú está aquí y esto se vuelve la hoja activa. Si yo no indico en qué hoja de cálculo voy a trabajar o en qué hoja de cálculo está el rango, todo lo que yo haga me lo va a escribir en esta hoja de cálculo y lo que yo necesito es que me lo escriba en esta parte. Entonces por eso estoy haciendo esa pequeña modificación. En eliminar también hago lo mismo. Aquí le digo que este rango pertenece a la hoja de cálculo base de datos. Aquí ya lo indiqué, aquí no hay nada, y aquí simplemente voy a agregar esta instrucción para que cuando se elimine la hoja de cálculo me regrese cuando se elimine la fila, regrese a la hoja de cálculo menú. Y no tengo que indicar más
rangos porque ya todos están indicados. Me paso a datos, registro, digo que este rango pertenece a la hoja de cálculo o base de datos, perdón. Vamos aquí para modificar, la copio, me regreso acá a datos y le digo que este rango es de la hoja de cálculo o base de datos. Aquí también lo hago, aquí también lo hago. Vuelvo y les digo, si yo no le indico a qué hoja de cálculo pertenece al rango, me lo va a copiar en la hoja activa. Esta instrucción me lo va a ejecutar en la hoja activa. Por eso es que hago esta salvedad. Y en consultar, aquí ya le dije que la base de datos, ya le dije aquí que la hoja de cálculo es base de datos. Aquí también ya le dije que la base de datos y aquí también ya le dije que la base de datos. Listo, entonces cuando ya hice esta modificación, puedo trabajar todo desde acá. Entonces, por ejemplo, abro el menú, miremos, mi último datico fue el 10, entonces le digo menú, registro de datos, 11, escribo un dato, la dirección, teléfono, ocupación, ciudad, y le digo registro, y quedó registrado. Me salgo, me llevo al menú y aquí ya me salgo y quedo en la hoja de cálculo. Me paso a la base de datos y mira, aquí está el dato que acabé de registrar. Paso acá, menú, modifiquemos un dato, por ejemplo modifiquemos este, digámosle que esto es esta otra dirección, pongámosle un número bien raro y que esto es, digo modificar, bien que estoy modificando el dato 3, 10.0.0.0.3, modificar, quedó modificado, salir, me lleva al menú, me salgo, me vengo acá, aquí está el dato que modifique. Y de igual forma, si voy a eliminar un dato, pues simplemente lo busco, digo eliminar, lo deseo eliminar, sí, registro eliminado y quedó eliminado. Me salgo, vengo y ya no está el registro que acabé de eliminar. Y de igual forma, si quiero consultar un dato, aquí me los trae. Entonces, como ven, ya el menú queda totalmente aparte, no tengo nada que ver con la hoja de cálculo. Es más, si quiero, puedo ocultar esta hoja de cálculo y solamente queda el menú y los diferentes formularios para administrar esa base de datos. Entonces, esto es lo que les quería mostrar en esta última parte. Ya quedó totalmente estructurado una base de datos, una administración de base de datos sencilla. Pues ustedes la pueden ponerla un poquito más compleja, con más datos, con otros campos, etcétera. Pero básicamente eso es lo que les quería mostrar y les sirve de base para sus diferentes proyectos. Entonces, aquí les dejo este video. Revisen por favor los anteriores donde explico cómo se hacen cada uno de estos formularios. Entonces revísenlos para que los vayan aprendiendo cómo es que se maneja esta parte de base de datos desde formulario. Entonces aquí les dejo este video. Muy agradecido por visitar el canal, muy agradecido por haber visto el video y llegar hasta este punto. Nuevamente les doy la invitación para que revisen mi canal. Ahí tengo diferentes ejemplos de diferentes macros, diferentes temas para que los miren y los puedan pues usar en sus diferentes proyectos.
Entonces hasta aquí queda esta parte de la base de datos en formulario y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.